en la jurisdicción de la Metropolitana de Cúcuta anoche. Ah, ese fue el atentado en zona rural de Cúcuta anoche. De Agua Clara, en zona rural, sí. Agua Clara. Un saludo especial a la familia, a las 2 hijas. Vale, tiene razón, coronel, gracias. Gracias a usted. Son las 7 en punto en Mañanas. Un saludo especial a todos nuestros policías, Saúl. Estás escuchando Blue Radio. La Copa del Mundo no es un mes cada 4 años. La Copa del Mundo inicia desde que arranca la eliminatoria. Por eso, ¡se viene el Mundial! Este viernes, sorteo mundial de la FIFA. El sorteo no es cualquier sorteo. Asisten las figuras del fútbol mundial, pero si esperas verlos en pantaloneta, corte y camiseta, tampoco. Llegan con traje, con corbata o corbatín. Porque viene el Mundial. 11:30 de la mañana, desde Washington. En Washington, porque el Mundial se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Blue, más que radio, desde ya en la Copa del Mundo. Vívelo en nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co y las frecuencias de Blue Radio. Blue ya está en el Mundial. Hola a todos, soy Lina María Sandoval, jefe de emisión de Mañanas Blue 10 AM de esta casa hermosa Blue Radio. Quiero desearles a todos un bendecido mes de diciembre, una feliz y próspera Navidad, llena de muchísimas bendiciones, de muchísimo amor, unidad en familia, también con los amigos que se convierten en esa segunda familia. Que Dios conceda los deseos de su corazón y que el 2026 venga cargado de luz, éxitos y muchísimo amor. Un abrazo enorme desde esta casa donde seguimos informándolo, donde seguimos haciendo mucha radio. Se partió en dos verticalmente, inexplicablemente, una tractomula que tiene 32 toneladas de ANFO con destino a Indumil. ANFO, como saben ustedes, es un poderoso explosivo e Indumil es la fábrica de explosivos oficial del Ministerio de Defensa que queda en Soacha. El objetivo, la caravana, debía haber atravesado en la madrugada Bogotá, pero con el accidente tuvieron que parquearse allí, a un costado, y por eso hay tráfico restringido en un carril en la autopista norte, entrada a Bogotá. Ocurre justo frente a la sede del centro comercial Vima. Se partió en dos verticalmente, inexplicablemente, una tractomula que tiene 32 toneladas de ANFO con destino a Indumil. ANFO, como saben ustedes, es un poderoso explosivo e Indumil es la fábrica de explosivos oficial del Ministerio de Defensa que queda en Soacha. El objetivo, la caravana, debía haber atravesado en la madrugada Bogotá, pero con el accidente tuvieron que parquearse allí, a un costado, y por eso hay tráfico restringido en un carril en la autopista norte, entrada a Bogotá. Ocurre justo frente a la sede del centro comercial Vima. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Blue Radio. Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros, Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 4 minutos. La inclusión de las personas con discapacidad sigue siendo una asignatura pendiente en Colombia. Aún tenemos lugares que tienen protocolos,
procedimientos y normas que son un obstáculo para personas con distintos tipos de discapacidad. Siguen manifestaciones que demuestran que nosotros creemos que estas personas son inútiles o incapaces o son menos. Nos cuesta aceptar la diferencia y generar una infraestructura real para que ellos puedan vivir dignamente. Creo que el problema es que nuestra sociedad no ha entendido que la discapacidad no está en el cuerpo, sino que está en las barreras que nosotros levantamos. Y cuando hablo de barreras, hablo de todo tipo de barreras, barreras físicas, culturales, económicas, emocionales. Esas son las que impiden que todas las personas puedan vivir con dignidad. Pensamos que basta con rampas mal hechas o manuales que muy probablemente nadie revisa, cuando en realidad se trata de transformar nuestra mirada, de pensar de una forma diferente, distinta, más amplia. Necesitamos desplazarnos de la lástima a la corresponsabilidad, aún movernos de ese asistencialismo que inutiliza a la justicia, a que haya condiciones dignas y sobre todo que seamos capaces de movernos de la tolerancia pasiva al reconocimiento pleno. La discapacidad nos confronta con nuestra fragilidad humana. Nos recuerda que todos en algún momento de la vida necesitamos apoyo, adaptación o acompañamiento. Pero en vez de asumirlo con humildad, en vez de cuestionarnos, de renovarnos mentalmente, de hacer el esfuerzo de la conversión interior, terminamos fabricando mitos que nos mantienen cómodos. Entonces hay expresiones como pobrecitos, no pueden, mejor dejarlos así, que lo único que hacen es generar condiciones indignas para los demás. Estas ideas, insisto, no solo son injustas, sino que hasta son violentas, porque reducen la vida de una persona a su limitación y la dejan fuera de espacios que también le pertenecen. La verdadera inclusión exige incomodarnos nosotros, implica cuestionar la arquitectura de nuestras ciudades, pero también implica que trabajemos y cambiemos nuestras palabras, nuestros silencios, nuestras prácticas cotidianas. Significa escuchar sin condescendencia. Ahí es básico preguntar sin infantilizar a otro y sobre todo ayudar a que las personas sean lo más autónomas posibles. Si hablamos de responsabilidad colectiva, también debemos hablar de voluntad política. No basta con leyes escritas, se necesita presupuesto, seguimiento, formación y un verdadero compromiso serio para estas decisiones. Hay una frase que puede sonar a cliché, pero que es real. La verdadera discapacidad está en tu mente, en ti que tomas una actitud como si los demás fueran menos. Estás escuchando Blue Radio. La Copa del Mundo no es un mes cada 4 años. La Copa del Mundo inicia desde que arranca la eliminatoria. Por eso... ¡se viene el Mundial! Este viernes, sorteo mundial de la FIFA. El sorteo no es cualquier sorteo. Asisten las figuras del fútbol mundial, pero si esperas verlos en pantaloneta, corte y camiseta, tampoco. Llegan con traje, con corbata o corbatín. Porque viene el Mundial. 11:30 de la mañana, desde Washington. En Washington, porque el Mundial se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Blue, más que radio, desde ya en la Copa del Mundo. Vívelo en nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co y las frecuencias de Blue Radio. Blue ya está en el Mundial. Hola, soy Oscar Iván Castaño, imitador de Voz Populi, y les quiero enviar un saludo de Navidad, que haya mucha paz, mucho amor en los hogares, en cada uno de sus corazones. Y los invito a que pasemos una Navidad feliz, una Navidad llena de amor, así como el amor que yo he profesado en estos 3 años de gobierno. Así que feliz Navidad y un próspero 2026 lleno de reformas. Feliz Navidad. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio.
Es el momento de celebrar, porque a la calle llegó La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 10 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la emocionante clasificación, el ascenso dramático del Cúcuta Deportivo. Felicitaciones a los hinchas del Cúcuta en la frontera colombo-venezolana a la primera A. Necesitaba ganar para soñar con avanzar, lo hizo 2-1 frente a Real Cundinamarca, pero necesitaba de un gol más para evitar la serie de cobros desde el punto penal. No fue así, todo después del 2-2 se fue a esa fase. Ojo que en el tiempo regular erró 2 penas máximas. Kevin Castaño, el arquero del Real, fue figura, atajó uno al 75 y el otro fue al palo en el horizontal en el remate de Matías Pisano. Todo se fue a la serie de cobros desde el punto penal y allí los arqueros de nuevo fueron protagonistas. Ramiro Sánchez atajó 2 para el Cúcuta y Kevin Castaño también lo hizo. Lo lamentable es que el héroe terminó fallando. Castaño ejecutó el cobro definitivo, fue al palo y luego Cristian Álvarez cerró para el 3-2 y la locura absoluta en la frontera. Cúcuta de la frustración de 5 años a la alegría de retornar de nuevo a la primera A. Así que el conjunto motilón junto a Jaguares, que ya estaba asignado, ya había conseguido anticipadamente su ascenso, serán los nuevos inquilinos en la primera categoría del fútbol en Colombia. Hablamos de una estrella de nuestra selección. James Rodríguez está en Bogotá cumpliendo compromisos comerciales. Dialogamos con él en torno a su futuro, a la convicción de ver lo más cercano como gran reto, y es el campeonato del mundo. Esta es su reflexión en torno a lo que se acerca, la mirada al Mundial. Ahora recién en Nueva York, donde aguantamos frío del bueno, se despidieron y ¿qué se dijeron? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de esta familia que son ustedes? Bueno, pues está claro que hay partidos hasta marzo, 4 meses, creo que van a ser largos porque nos gusta mucho jugar juntos, siempre vernos es algo lindo, pero creo que hay que prepararse bien. Creo que para una Copa del Mundo no hay que prepararse un mes antes, hay que prepararse desde que sabes que vas a ir, tanto física, tanto como mentalmente. Hay que cuidarse con eso y todos los que estamos dentro tenemos claro eso, de que nos estamos jugando cosas grandes, de que nos estamos jugando una Copa Mundo, que esa es la mente nuestra idea. Es la visión, el objetivo, soñar con el campeonato del mundo. De su futuro, todo pinta para que sea México en el Pumas, el que seguramente certifique su presencia. Aún no hay nada concreto. Hay diálogos adelantados y algunas oportunidades también de vincularse a la MLS. Veremos qué pasa con James, ya cerrando temporada en casi todas las ligas del continente y seguramente iniciando el 2026 con nuevos aires donde pueda competir. A propósito del próximo año, en Medellín toma mucha fuerza, lo ha dicho el presidente del Atlético Nacional, la posibilidad de que esté el Inter Miami el 31 de enero, jugando en el Atanasio Girardot frente al Atlético Nacional. Sería uno de los amistosos internacionales del conjunto paisa, comenzando la temporada, y sería una linda oportunidad para ver a Messi, el campeón del mundo, vistiendo la camiseta de su club, el conjunto de la Florida, y por supuesto en esta recta final también de preparación de las grandes estrellas hacia la Copa Mundial. Y en los Juegos Bolivarianos, Colombia ya toca la puerta del centenar de medallas de oro. Son 96 preseas doradas para Colombia, que está al mando de los Juegos. En el ciclismo de pista, Omnium, oro para Colombia en esa modalidad con Lina Hernández. También en la prueba de velocidad masculina, oro y plata con Kevin Quintero y Cristian Ortega. En el voleibol masculino, derrotó Colombia 3-0 a Venezuela en la gran final. Se colgó la presea de oro. Y en el judo fue emocionante el triunfo de Francisco Balanta en la categoría de los 100 kilogramos. Así que nuestro país sigue al mando de estas justas que se desarrollan en Ayacucho y en Lima, en territorio peruano, en el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. 7:14, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
La Copa del Mundo no es un mes cada 4 años. La Copa del Mundo inicia desde que arranca la eliminatoria. Por eso, Se viene el mundial. este viernes, sorteo mundial de la FIFA. El sorteo no es cualquier sorteo. Asisten las figuras del fútbol mundial, pero si esperas verlos en pantaloneta, corte y camiseta, tampoco. Llegan con traje, con corbata o corbatín. Porque viene el mundial. 11:30 de la mañana, desde Washington. En Washington, porque el mundial se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Blue, más que radio, desde ya en la Copa del Mundo. Vívelo en nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co y las frecuencias de Blue Radio. Blue ya está en el mundial. Hola, soy María Camila Orozco, periodista de Mañanas Blue. Quiero enviarles un mensaje junto a un abrazo de Navidad, un agradecimiento especial por un año más permitirnos entrar a sus hogares, acompañarlos desde que el día comienza con toda la información. Les envío un fuerte abrazo con las mejores energías, con los mejores deseos en este fin de año y con las mejores expectativas para el año que va a comenzar. ¡Feliz Navidad! Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá, la fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El mundial se ve en Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Buscan. 7 de la mañana, 17 minutos. Hay sol en Bogotá, que es una buena noticia, pero vendrán aguaceros en la tarde y después de la tarde, para quienes están pensando en planes ya de fin de año. Hay una noticia urgente. El ministro de Minas, Felipe, ojo, está advirtiendo que podría haber intervención en el mercado de precios del gas, producto de la amenaza de que van a subir a comienzos del año entrante desbordadamente los precios del gas, porque comenzamos el 1 de diciembre, nuevo año para efectos del mercado de gas. Y eso está cambiando la ecuación y van a subir. Pues aumenta la importación de gas. Para quienes, pero es que es claro, Néstor. Para quienes creen, Felipe, yo, usted, que tenemos precios muy altos de gas, Felipe, la amenaza es que van a subir muy desbordadamente, exageradamente los precios de gas para comienzos del año entrante. Lo que pasa, Néstor, es que acuérdese que estamos importando gas a precios internacionales y eso se veía venir y eso se había dicho y lo habían advertido la doctora Murgas, el doctor Cabrales, lo habían dicho y mire, ya llegamos a eso. Bueno, hay advertencias esta mañana de técnicos y responde. Las advertencias son ciertas. Vienen aumentos grandes en el precio del gas para los consumidores, sin importar si es gas industrial, gas residencial, gas vehicular. Y responde esta mañana el ministro de Minas diciendo que están pensando que es una posibilidad intervenir el mercado del gas. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Y es que habrá también cumbre con los actores del sistema, con todos los actores de gas, a raíz de esas alertas por la renovación de contratos de gas a precios mucho más altos. Y es que la ecuación es simple. El fin de semana se vencieron contratos de gas para el 11% de la demanda del país. Y como estamos cortos de gas nacional, pues el nuevo gas llega más caro, mucho más caro en algunos casos. Lo que nos responde esta mañana el ministro de Impalma es esto: nunca se está tranquilo aquí en nada y menos en temas como la energía. No se trata de estar tranquilos o no, sino de hacer lo que nos corresponde y lo estamos haciendo. Hay que vigilar que todo se haga bien. Es un mercado que hay que vigilar e intervenir si es el caso. Si lo dejamos al vaivén de simple oferta y demanda, pues el mercado se come a los usuarios. Intervenir es una palabra que está utilizando el ministro
palma. ¿Qué podría interpretar uno de esa palabra? Pues que el gobierno puede ejercer a través de distintas autoridades para lograr un mayor control en los precios. Puede actuar por decretos, ya lo ha hecho en el pasado. Puede actuar a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, enviar a la Superintendencia de Servicios Públicos a las empresas, como ocurrió el año pasado cuando, a principios de este año, cuando se subieron los precios, por ejemplo, en Bogotá y otras ciudades, y también activando a la Superintendencia de Industria y Comercio. Acuérdese usted que la Superindustria estuvo incluso en las instalaciones de Naturgas y de varias empresas del sector, se llevó celulares, se llevó computadores, entre otros. Y es que el punto aquí es cómo va a golpear lo que está pasando en el mercado mayorista a la factura de los usuarios de gas natural. Yo le voy a dar los precios que están hoy en el mercado mayorista. Según el gestor del mercado, hoy el gas residencial se consigue a $10.59, el gas vehicular a $12.50 y el industrial a $9.60. Si usted compara esto con la situación que teníamos de contratos que se firmaron hace 5 años y más, pues encuentra las grandes diferencias. Muchos de esos contratos incluso se firmaron por debajo de los $5. De ahí es que están naciendo todas las alertas. Esto, por supuesto, tiene matices. El precio del mercado mayorista de gas no es necesariamente lo único que impacta su factura como usuario. Esto tiene otros componentes, y lo que ha ocurrido en el pasado es que el cambio en el precio del mercado mayorista se ve reflejado un par de meses después en lo que pasa en la factura de los usuarios. Por supuesto, la situación no es la misma para todo el mundo y cada quien habla de cómo le va en el baile. Los más afectados aquí pueden ser los usuarios industriales y los usuarios de las plantas térmicas. El gobierno, de hecho, le ha pedido a la industria que priorice todos los contratos de gas colombiano para los hogares, para el gas vehicular, incluso los contratos que se pueden interrumpir, los que no garantizan firmeza y lo pueden llamar a decirle, para hoy no tengo gas. Sobre este punto hablamos con Alejandro Castañeda, el presidente de ANDEC. La resolución del Ministerio de Minas y Energía lo que hace es que prioriza a la demanda esencial, que básicamente es la demanda residencial del país, los contratos que son interrumpibles. Esas formas de contratación interrumpibles estaban más enfocadas hacia el sector industrial y hacia el sector térmico, con lo cual pues lo que se está perdiendo básicamente son unos 110 millones de pies cúbicos en contratación firme que termina y que no apareció, es decir, no hay contratación firme de 106 millones de pies cúbicos. Seguimos en una situación crítica, seguimos en una situación compleja desde el punto de vista de gas. Seguimos en una situación compleja en la que además cada vez dependemos más del gas importado, gas que, como ustedes saben, como ya lo dijo Felipe, llega también a precios más elevados. Sí. Marcela, cuando el ministro de Minas le dice a usted esta mañana que podrían intervenir, estamos hablando de bajar los precios. ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Hasta cuándo? Como por ejemplo, acuérdese usted que cuando este año Banti anunció incrementos en los precios de la factura, la Superintendencia de Servicios actuó y obligó a esa compañía, o está pretendiendo obligarla, a que le devuelva lo que según el gobierno le cobró de más a los usuarios en la factura. Acuérdese también que el gobierno puede, a través de regulación, forzar que el gas cambie de manos. También está Ecopetrol, a quien en el pasado ha impulsado a que deje de utilizar gas para sus propias necesidades y lo ponga en el mercado a precios más asequibles. En todo caso, el gobierno está esperando el diagnóstico final del gestor del mercado del gas, que está preparando un informe que nos diga finalmente cómo quedamos y qué tanto dependemos en este momento del gas importado. Lo que pasa es que si los costos de producción, Marcela, gracias, Víctor, si los costos de producción se están disparando en este nuevo año, a partir del 1 de diciembre, ¿cómo hacen para bajar artificialmente para el consumidor los precios del gas? Claro, y es muy difícil para un distribuidor o comercializador vender el gas por más barato frente a lo que lo está comprando. Mire estos cálculos, Néstor, del investigador y profesor Sergio Cabrales sobre este tema, y escribe en redes sociales, es una persona que sabe mucho de estos temas. Dice: la entrada en vigencia de los nuevos contratos a partir del 1 de diciembre elevó significativamente los precios promedio ponderados en la mayoría de los sectores. Y mire estas cifras. El gas natural vehicular, muy utilizado por los taxistas, por ejemplo, presentó
el mayor incremento mensual, con un alza superior al 55%, Néstor, junto al sector industrial, que aumentó 28%. Los segmentos residencial, comercial y petroquímico tuvieron incrementos del 14, 11, 12,5% respectivamente, son los cálculos del profesor Cabrales. Estos son los costos de producción, después hay que sumarle otros, transporte, por ejemplo. Profesor Cabrales, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Sergio Cabrales es un profesor, un investigador, consultor muy prestigioso en el sector minero energético colombiano. Para el consumidor, para la gente que nos escucha en este momento, doctor Cabrales, ¿cuánto podrían subir los precios del gas? Digamos, Néstor, hay que aclarar que los precios del gas, la tarifa final tiene 3 componentes, como lo anotaban. El G, que es el precio del gas, que es lo que estamos hablando de la contratación, otro componente que es transporte y otro componente que es la distribución. Más o menos estamos hablando de que el 50% de lo que uno paga, digamos, en el recibo del gas de los hogares, ese es el gas. El otro 40%, 25% es transporte y distribución, ¿sí? Entonces, cuando uno hace un efecto de, por ejemplo, en el caso de gas vehicular, 55% está hablando solamente de ese G del gas, o sea, en la mitad. Entonces, digamos, se traduce en ese aumento que es proporcional a la mitad. Entonces, alrededor del 27%. Este tema, profesor Cabrales, pues tiene un componente técnico que es muy difícil, ¿no? Porque son unidades especiales, porque es un año diferente al año calendario. ¿Cuánto subiría en el promedio ponderado el precio del gas a partir de este mes de diciembre en Colombia? Eso depende de cada uno de los sectores, Néstor. Entonces, por ejemplo, en el gas vehicular podríamos estar hablando de casi el 30% en promedio. Eso no quiere decir que eso sea igual para cada uno de los departamentos. Algunos departamentos podrán tener incrementos de más del 30%, otros podrán no tener incrementos, como es el caso de Antioquia. ¿Pero 30% para consumidor, dice usted? Sí, en la tarifa final, ¿sí? O sea, estamos hablando de que si sube 55% en promedio el gas, que más o menos representa la mitad de lo que uno paga en la estación de servicio, eso lo que quiere decir es que estamos hablando de 27-30% en promedio. ¿Y por qué subieron tanto los precios de los nuevos contratos? Básicamente porque los contratos de gas barato se acabaron. 75% de los contratos que teníamos, alrededor de 4 o 5 dólares por millón de BTU, que es la unidad que se utiliza en gas, se vencieron el 30 de noviembre pasado. Y entonces lo que quedan son contratos, el primero quedan contratos vigentes que van a estar mucho más altos, alrededor de 10, 12 dólares para el gas nacional y gas importado alrededor de 14 dólares. Estos nuevos contratos, perdóneme Ricardo, ¿estos contratos son de gas importado fundamentalmente? No solamente gas importado, sino también el gas nacional. Entonces, digamos, lo que vemos es que está aumentando significativamente el gas nacional también, digamos casi llegando al mismo precio que vale el gas importado en Cartagena. Sí. ¿Y a qué obedece que se hayan acabado los contratos de gas barato, doctor Cabrales? ¿Por qué incluso el gas natural nacional está más costoso con estos nuevos contratos? Hace un año, el 1 de diciembre del 24, perdimos la autosuficiencia para el mercado que no es térmico. Entonces, para todo lo residencial, comercial, industrial, refinerías y vehicular. Entonces, digamos, lo que quiere decir es que necesitamos gas importado para ese tipo de demanda. Antes, desde el 2016, pues solamente se utilizaba el gas importado para la generación eléctrica térmica, pero desde hace un año, pues ya lo estamos utilizando en los hogares y en el resto de la demanda no esencial. Quiere decir, vamos a tener que pagar precio de escasez, ¿cierto? Pues un precio de gas importado, digamos, lo que esperamos es que no, claro, al final, pero pues, tenemos que recurrir al gas importado porque no tenemos gas suficiente en Colombia. Sí, y el precio del gas colombiano pues también está aumentando significativamente, llegando a ese precio. Suben las tarifas del gas para todos los colombianos el año entrante, y esto es un totazo que tenemos que aguantarnos, ¿o vendrán más alzas después, doctor Cabrales? Pues uno espera que dentro de un año pues terminen de vencerse el otro 25% de gas barato, y entonces pues, ese sería el máximo pues, que podríamos llegar. Entonces estaríamos hablando pues de ese sería el final de los aumentos, por decirlo así.
Doctor Cabrales, profesor, usted decía que en la generación el gas vehicular subía un 55% y que eso más o menos cuando se transmite al usuario final en promedio significaría un incremento para ellos del 30% en el caso del gas vehicular. ¿Cómo sería el cálculo con el gas residencial, el que nos llega a nosotros para la ducha, para preparar los desayunos? En el caso del residencial estamos hablando que el componente del gas va a aumentar 14%, lo que quiere decir que la mitad de la tarifa aumenta 14%, al final tenemos al menos un aumento promedio a nivel nacional del 7% para enero, ¿no? Digamos, porque las tarifas, digamos, no se transmiten directamente estos cambios para el recibo de diciembre, sino que se cobra en el recibo de 14% para el residencial. 7%, o sea, 14% del gas, digamos que es la mitad de la factura, entre 50 y 60% de la factura es el gas que uno paga, y entonces ese componente aumenta 14%, lo que quiere decir que en la tarifa final estamos hablando de 7%, Usted alrededor, tiene 7-8%. Profesor Cabrales, a la mano la línea de incrementos del gas en Colombia, porque si hay un servicio público que ha subido muchísimo de gas en los últimos años, es el gas, ¿no es verdad? Sí, correcto. ¿Tiene la línea de precios? Digamos, Néstor, eso depende de cada una de las ciudades, de cada uno de los mercados. Entonces, digamos, uno puede ver en Colombia, por ejemplo, Bogotá, estamos hablando de alrededor del 20% en este año frente al año pasado, ¿sí? Digamos, eso es lo que... Y ahora pues falta este aumento también. Pero mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo lo vamos a sentir los usuarios? Digamos, ese aumento del 7% en el gas residencial, del 30% en el vehicular, hasta el mes de enero. Listo. Y se en el caso del vehicular ayer ya aumentó. Sí, digamos, depende mucho en el sector. Entonces, en el caso residencial, enero, vamos a sentirlo. En el caso del gas vehicular industrial, pues desde ayer ya se sienten los cambios. Sí, ya. Ahora, entonces, estos son contratos del agroglaso, por decirlo así, entre Jocol y Banti, ¿no? Entonces, quienes producen o importan gas y los que lo distribuyen y lo comercializan. Pero, ¿acaso, por ejemplo, en esa última parte, no también ellos suben sus propias, digamos, tarifas para mejorar sus mismos márgenes de ganancia? ¿Banti adicionalmente no puede ponerle un mayor precio a ese gas? No. Digamos, esos contratos son regulados y ellos tienen los superservicios, pues que ellos tienen que mostrar de dónde salen los precios finales que se cobran los usuarios, digamos, residenciales. Digamos, hay una auditoría de esos contratos y no se permiten márgenes adicionales. Sí. Doctor Cabrales, acaba usted de decir que el autoabastecimiento se perdió el 1 de diciembre del año pasado. ¿Por qué se perdió? ¿Qué pasó? Porque empezó a declinar la producción colombiana y digamos no hay una oferta que reemplace todas esas reservas que se están consumiendo. O sea, llevamos 11 años consumiendo reservas, solamente un año repusimos esas reservas que consumimos. Entonces lo que vemos es que hace 12 años han bajado 64% las reservas probadas de gas. Entonces lo que nos lleva a que eso se traduce también en una reducción de la producción. Por ejemplo, este año, sin fenómeno del Niño, que eso es lo que dispara la demanda de las térmicas, tenemos un 17% del gas que se consume en Colombia importado. Sí, profesor Cabrales, si nosotros hubiéramos seguido buscando, explorando, explotando gas, ¿estaríamos en estas? No, eso era lo que cambia el panorama. Si nosotros tenemos autosuficiencia, digamos, para el mercado no térmico, digamos, los precios los determinamos internamente, digamos, en los productores colombianos. Y eso era la ventaja que teníamos hace 2-3 años y teníamos precios de $4 o $5, básicamente la mitad de lo que tenemos hoy, o menos de la mitad. Es decir, esto es consecuencia de una política pública, es lo que quiero preguntarle. Sí, pero de largo plazo, no es solamente en el corto plazo, porque esto toma tiempo, digamos, toda la parte de los proyectos de exploración, si son costa afuera. De acuerdo, claro, eso no aparece de la noche a la mañana el gas, por supuesto. Así es. Profesor Cabrales, una pregunta final. El ministro de Minas está diciéndole esta mañana a Blue Radio que están considerando la intervención en el mercado.
¿Usted cree que eso tiene sentido? Es decir, teniendo en cuenta que es un mercado en el que hay manos de privados, el gobierno quiere meterse para bajar los precios del gas, a pesar de que el mercado está diciendo los costos de producción subieron. ¿Eso tiene algún sentido? Muchas veces las intervenciones o colocar regulaciones a los precios lo que generan son mayores escasez. Entonces, digamos, eso es una de las posibles consecuencias que se tenga. Digamos, alguien que tenga un costo de producción o el gas traído a Colombia, importado, sea más caro que lo que dice la regulación, pues no lo trae, básicamente. Y entonces, pues nos quedamos sin gas y eso es uno de los riesgos asociados a regular el precio. Profesor Cabrales, en el corto y mediano plazo, pues no se ve como un abastecimiento local importante para nosotros, para los colombianos, un gran yacimiento. El que nos salvaría la vida eventualmente es el proyecto Sirius, ¿no? El proyecto en el Caribe mar adentro, en aguas profundas, pero ese gas llegaría a nosotros por allá en el 2030 si nos va bien. De aquí a allá van a seguir marchitándose nuestras reservas. De aquí a allá, ¿qué puede seguir pasando con los precios de gas si no volvemos a explorar? Digamos, la producción va a seguir bajando y cada vez pues vamos a depender más del gas importado. Entonces, digamos, en el corto plazo necesitamos tener más capacidad de regasificación. Entonces, digamos, el proyecto de TGI en Ballena, en La Guajira, o en el caso de Ecopetrol en Coveñas, pues se necesitan que entren rápidamente pues para tener gas suficiente para la demanda. Por el otro lado, pues como lo anotaba, Sirius se estima que primero tiene que surtir 122 consultas previas, 3 licencias ambientales y después sí se puede empezar a construir todas las facilidades, los gasoductos, y con eso estaríamos en el 2030. Y esto no garantiza que volvemos a tener la autosuficiencia, la producción que tenemos. Sí. Profesor Cabrales, una pregunta final. De las clases diferentes de gas o de los destinos diferentes del gas, ¿cuál es el de mayor consumo en Colombia? ¿El industrial, el residencial o el vehicular? Digamos, los números gruesos, Néstor, son 30% industrial, 30% térmico, alrededor de 20% o menos, entre 18 y 20% residencial. Sí. Y el resto sí son refinerías, comerciales, pequeños consumos. Ok, o sea que esto es un golpe para todo el mundo en el país. Profesor Cabrales, un gusto saludarlo, gracias. Muchísimas gracias, Néstor. Aquí está la situación ahora, Víctor, con el agravante de que el gobierno, informa el ministro Palma, el ministro de Minas, está considerando la intervención del mercado del gas en Colombia. Un poquito para bajar a sombrerazo. Que no sé si sea la solución, porque al final imagínense. Y eso desestimula inversiones, genera preocupaciones en el sector, entre las empresas, porque no es un incremento que ellos quieran hacer per se, sino es que se les sube el insumo, el gas que están comprando para vendérselo al consumidor se está disparando más de un 50% en algunos casos. ¿Cómo no pueden ellos transmitir parte de ese precio al consumidor final? Veremos entonces cuál es la decisión definitiva que tome el gobierno nacional, pero que van a subir las tarifas, Néstor, de alguna forma van a subir para los usuarios. De hecho, ya me están reportando algunos taxistas que sí están sintiendo ya este incremento desde la jornada de ayer. Segundos, la información desde Villavicencio, porque en este momento hay protesta de taxistas en Villavicencio. No sé por qué en particular en Villavicencio, debe ser porque allí hay mayor número de carros que funcionan con gas. Pero esto es para todo el país en diferente proporción, dependiendo la ubicación geográfica. 7:38 minutos, señor. Pero sería un caso curioso, ¿no? Porque sería un caso curioso, Néstor, porque hoy 6 de cada 10 pies cúbicos de gas que se producen muy cerca de Villavicencio, en Casanare. Pero, Néstor, para ponerlo en números muy sencillos y rápidos, Colombia demanda usualmente 1.000 millones de pies cúbicos diarios de gas. Estamos produciendo 800. Los otros 200 millones hay que traerlos y ese precio del importado que sube, como dijo el profesor Cabrales, jala el precio del nacional y estamos en una escalada de precios frente a esa escasez. Yo no creo que la solución sea intervenir el mercado. No, la solución tiene que ser proveer de mayor cantidad de gas para aumentar la oferta y bajar el precio, porque usted interviene el mercado,
teniendo una oferta reducida, pues realmente lo que hace al final Pero, de cuentas Néstor, es elevar todavía más el precio. El gobierno detrás de esta intervención que no ha desarrollado, Luis Ernesto, una política de exploración, de encontremos más gas por razones ideológicas, que es la posición del presidente Petro, ahora tomando medidas para anunciar la intervención en los precios del gas, indiscutible, porque está pasando lo que todo el mundo dijo que iba a pasar, y es que nos estamos quedando sin gas o estamos perdiendo, mejor dicho, la autonomía productiva del gas, que era es lo que indiscutible teníamos. que esto es un tema de oferta y demanda, y por supuesto, si el precio sube, es porque... y en este caso no es porque haya aumentado masivamente la demanda, sino es porque hay escasez de oferta, porque no exploramos y estas son las consecuencias. En eso estamos de acuerdo, pero Néstor, es importante entender qué quiere decir intervenir el mercado cuando se trata del mercado del gas. Eso quiere decir básicamente intervenir Ecopetrol, que es el gran controlador del negocio del gas en Colombia, porque recuerde usted que la relación entre el ministro de Minas, Edwin Palma, y el presidente de Ecopetrol es pésima, por decirlo menos. Es pésima. Entonces, al interior del ministerio obviamente hay una preocupación que los precios del gas es por una serie de medidas que ha tomado Ecopetrol, una serie de resoluciones y demás. Entonces, yo lo que veo ahí es que esto es el inicio de una pelea, una puja muy, muy fuerte entre el ministro de Minas, que además pues es la cabeza del sector, y el presidente de la empresa más grande de Colombia. El comienzo de una pelea, además, estamos a 8 meses de terminar el gobierno. Pero además, 7:40 minutos, María Consuelo. Pensando en que el remedio no esté atacando la verdadera enfermedad. Cuando decimos perdimos la autosuficiencia, deberíamos estar pensando en 3 cosas. Primero, en generar un portafolio de proyectos exploratorios más robusto. O sea, tener más proyectos exploratorios. Sabemos que no va a ser de la noche a la mañana, pero necesitamos fomentar exploración. Segundo, aplanar los trámites. Es que son muy engorrosos los trámites de licenciamiento para que los proyectos se vuelvan realidad. Y la tercera es, necesitamos más infraestructura regasificadora. Solo tenemos una planta que, como vimos hace unos meses, hace unas semanas, no es suficiente para toda la demanda que hay en este momento en el país. Son las 7 de la mañana. Néstor, Luis Ernesto dice que cuando se habla de intervención, seguramente el gobierno estaría pensando en intervenir Ecopetrol, pero lo que hemos visto es que no. A los primeros que intervino fue a los comercializadores. Banti, arrancando este año, fue intervenida, le obligaron a bajar esos precios que se habían presionado precisamente porque ya hubo un incremento en las tarifas de gas, y otras compañías comercializadoras. Que se metió la superintendente y que les quitó el celular a los dirigentes gremiales, ¿no? Claro. Y Néstor, y cuando uno mira la decisión de fondo de no firmar nuevos contratos exploratorios por efectos ambientales, pues hagan la huella de carbono del gas que estamos importando. Seguramente deja una huella de carbono, unas emisiones más grandes al mundo, al planeta, frente a una producción local, porque están creciendo las importaciones de gas. Estamos trayendo más gas desde el exterior. De las licencias y de los trámites. Claro. Aquí lo que hay que remover, María Consuelo, frenando la exploración en vez de fomentarla. Pero es que la política pública estaba dirigida a esto, y comenzaremos a pagar el precio de esa política restrictiva en el tema de hidrocarburos. 7:42, hay noticia de última hora sobre Venezuela. Estás escuchando Blue Radio. La Copa del Mundo no es un mes cada 4 años. La Copa del Mundo inicia desde que arranca la eliminatoria. Por eso... Se viene el Mundial. Este viernes, sorteo mundial de la FIFA. El sorteo no es cualquier sorteo. Asisten las figuras del fútbol mundial, pero si esperas verlos en pantaloneta corta y camiseta, tampoco. Llegan con traje, con corbata o corbatín. Porque viene el Mundial. 11:30 de la mañana, desde Washington. En Washington, porque el Mundial se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Blue, más que radio, desde ya en la Copa del Mundo. Vívelo en nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co, y las frecuencias de Blue Radio. Blue ya está en el Mundial. Hola, soy Camila Zuluaga, directora de Mañanas Blue 10:30, y en esta época de Navidad quiero mandarles un abrazo muy especial y desearles que la pasen en familia, porque acuérdense que esa es de las cosas más importantes que tenemos todos en la vida, y sobre todo que sea una época para agradecer todo lo que pasó este año, porque si bien pues uno a veces tiene experiencias negativas, siempre es más lo que tenemos que agradecer. Así que a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
se partió en dos verticalmente, inexplicablemente una tractomula que tiene 32 toneladas de ANFO con destino a Indumil. ANFO, como saben ustedes, es un poderoso explosivo e Indumil es la fábrica de explosivos oficial del Ministerio de Defensa que queda en Soacha. El objetivo, la caravana, debía haber atravesado en la madrugada Bogotá, pero con el accidente tuvieron que parquearse allí, a un costado, y por eso hay tráfico restringido en un carril en la autopista norte, entrada a Bogotá. Ocurre justo frente a la sede del centro comercial Vima. La hoja de coca seguirá en la lista negra de la OMS. Su permanencia ahí se explica en su fácil transformación en cocaína y en el incremento sostenido de la producción global de... Atención, informa el New York Times esta mañana que producto de las amenazas de Trump a Maduro, Maduro decidió cambiar de casa, cambiar de cama, cambiar de teléfono celular y refugiarse bastante en la seguridad que le puede entregar la fuerza de Cuba, los cubanos que todavía siguen siendo tan importantes en Venezuela. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, los informes no solamente del New York Times, sino de varios medios internacionales que reportan cómo ha cambiado la dinámica del jefe de Estado Nicolás Maduro y de su entorno más cercano en cuanto a su día a día. No solamente reportan el tema del cambio de teléfono celular o del aparato como tal, también señalan, sin precisar en cuál lugar estaría, que no todos los días o no todas las semanas duerme o está en el mismo lugar, y que además también hay un reforzamiento de todo el tema de seguridad, de todo lo que es su esquema de seguridad, los guardaespaldas y quienes lo custodian, incluso asegurando que personal cubano estaría allí a cargo de todo este tema. También otros medios reportan o señalan lo que son los actos oficiales. Mayormente los actos de Nicolás Maduro no son transmitidos en vivo al momento, es decir, cuando se inicia el acto en televisión, ya ese acto tendría varios minutos, al menos una hora en desarrollo, algo que no ocurrió justamente el lunes pasado y llamó bastante la atención porque él mismo dio la hora y el día y era justamente en la que estaba, y eso pues fue también noticia porque no suele estar en vivo Nicolás Maduro, o totalmente en vivo, como te decía, en medios nacionales. Todo esto ocurre en el contexto de mayor presión de Estados Unidos y que aún el gobierno, Néstor, no ha respondido a estas últimas amenazas de Donald Trump sobre los ingresos por tierra, ni tampoco ha confirmado la conversación con el mandatario norteamericano. Por el contrario, pues se endurece un poco más todo el tema de la presión interna acá en Venezuela con decisiones en contra de la oposición. Por ejemplo, vimos ayer al Parlamento cómo decidió ampliar la lista de opositores a quienes le quieren quitar la nacionalidad. Serían 5 esta vez. Los acusa del robo de Citgo, y no es un robo de Citgo, sino que un juez norteamericano pues aprobó la compra y venta de esta empresa filial de PDVSA. Estamos hablando de Juan Guaidó, Carlos Vecchio, Dinora Figuera, Horacio Medina y José Ignacio Hernández. A estos 5 también le quitarían la nacionalidad. También desde el Parlamento se anunció, Néstor, que Venezuela saldrá de la Corte Penal Internacional, luego de que la Corte Penal también quitara la oficina acá en Caracas. Y además también anoche tarde, en todo este tema contra la oposición, se conoció 30 años de cárcel para Jorge Tudares, que es el yerno de Edmundo González Urrutia, Néstor. Santiago, hace apenas algunas semanas el presidente Maduro estaba haciendo alarde de un teléfono, creo que la marca era Huawei, que le había regalado China, que decía Maduro entonces, apenas en septiembre de este año, hace un par de meses, que el teléfono era impenetrable. ¿Qué pasó con el teléfono que le regaló China? Sí, porque además él dice que además allí como tampoco puede usar WhatsApp, porque tampoco usa WhatsApp, pues él señala a Huawei como, bueno, no sabemos exactamente qué ocurrió, pero eso decía exactamente, Huawei, al igual que dice Huawei, ¿no? El Huawei, correcto, exacto, sí, un teléfono marca Huawei que no tiene WhatsApp. El Huawei es otro. No, Huawei, teléfono Huawei que además no tiene WhatsApp, porque Nicolás Maduro también dice que no usa WhatsApp, sino que usa Telegram, porque WhatsApp lo espía. Eso ha sido un poco parte del discurso del mandatario en cuanto a lo que es el tema de comunicación y de pues su día a día. Normalmente acá en Venezuela, Néstor, no se anuncia lo que es la agenda del jefe de Estado. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, pues aparece en televisión sin realmente saber en qué momento puede aparecer o no puede aparecer. O sea, nunca ha habido una, y en este momento, pues mucho menos con todo el tema de lo que está ocurriendo, ¿no? Es un misterio dónde duerme, cómo es la seguridad, que es al final de cuentas lo que están reportando esta mañana los medios. Esto que ustedes ven es cuando él estaba haciendo alarde del teléfono impenetrable, o informan, obviamente, ese cuento del teléfono impenetrable no es cierto. Esta mañana crecen los rumores en Washington alrededor de la decisión que va a tomar el presidente Donald Trump en las próximas horas. Ya hoy es 3 de diciembre, cada vez más cerca
la aventura militar de Estados Unidos en Venezuela. Desde Washington, Juan Camilo. Néstor, es un interrogante que no solo persiste en nuestra región, sino aquí en Washington, entre la prensa, la opinión pública y la administración. En la Casa Blanca, en el Pentágono, Departamento de Estado y en el Congreso, cada quien tiene su teoría o especulación frente a lo que puede o no suceder. Hay un sector más dudoso en la administración y en la base MAGA que respaldó al presidente, que considera que ¿por qué Estados Unidos tiene que meterse en Venezuela a solucionar un problema que los venezolanos no han solucionado? Que por qué tienen que mandar soldados de 18 o 19 años y ponerlos en riesgo como carne de cañón en otro país. Y hay otra postura que indica que sacar a Maduro está en el interés nacional de los Estados Unidos porque se enmarca en la guerra contra las drogas, por las que mueren 100.000 estadounidenses al año por sobredosis. Que liberarse del dictador venezolano es un mensaje a los carteles en otros países de que Estados Unidos juega en serio. Y por supuesto también sería un mensaje a adversarios como Rusia o China de que este es el hemisferio de Estados Unidos y que Estados Unidos controla, que America First significa encargarse primero del vecindario. Ahora bien, hay quienes ya se empiezan a preguntar también quién va a asumir el costo político de un escenario en el que Maduro continúa en el poder, fortalecido si toda esta campaña de presión no da con su salida. Y en la administración tienen claro que el presidente Trump, bajo ninguna circunstancia, se va a presentar como derrotado o va a asumir ese costo. Eso hace que caiga todo el peso sobre el verdadero arquitecto de toda la estrategia, el secretario de Estado Marco Rubio, quien en las últimas horas en entrevista con Fox News dijo que no hay que confiar en Nicolás Maduro, pero que eso no significa que no valga la pena intentarlo, una negociación, y que el presidente Trump se ha sentado con todo el mundo. Escuchemos. Look, at the end of the day, we're Maduro, and his problem basically is that this is a guy, if you wanted to make a deal with him, I don't know how you do. He's broken every deal he's ever made. Now, that doesn't mean you shouldn't try. If you can work out a way that, you can bring stability to the hemisphere, you can make Venezuela help be a country that isn't the base for Iranian influence against and activities against the United States. You could have a Venezuela that didn't traffic in drugs and didn't send people to our country like Tren de Aragua gang members and the like. That would be great. The problem is Maduro has made 5 deals with different parties over the last 10 years and has broken every single one of them. The Biden administration. El problema es que si quieres hacer un acuerdo con este tipo, con Maduro, no sé cómo lo vas a hacer. Este es un tipo que ha roto todos los acuerdos a los que se ha comprometido. Eso no significa que no haya que intentarlo. Si puedes hacer que Venezuela sea un país estable, que no esté traficando drogas a Estados Unidos. El problema es que Maduro ha hecho por lo menos 5 acuerdos con diferentes partes y todos los ha roto, decía el secretario de Estado Marco Rubio, quien recordaba, por ejemplo, el más reciente con la administración Biden, que liberaron a los sobrinos de Nicolás Maduro, así como también a su testaferro Alex Saab, a cambio de elecciones justas y libres, que no se dieron, y que además de no darse elecciones justas y libres, Maduro tampoco reconoció ese resultado, Néstor. Juan Camilo, gracias. Kevin Whitaker fue embajador de los Estados Unidos en Colombia, trabajó en la Casa Blanca como secretario adjunto para temas del continente. Embajador Whitaker, bienvenido a Blue Radio, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Usted, con lo que conoce en Washington, con lo que conoce de la relación histórica de Estados Unidos, ¿ve a Trump este mes de diciembre metiéndose en Venezuela? Francamente dudo, yo creo que el análisis de Juan Camilo es muy acertado. El hecho es que Trump se encuentra en una esquina, está en una posición muy difícil ahora, porque ha usado la táctica de tratar de presionar la salida de Maduro y no ha servido hasta el momento. Y los costos en términos de oportunidades, los costos financieros son muy altos de eso, de mantener una flota grande, incluso un portaaviones, lo más moderno en la flota estadounidense, 10,000 soldados y marines en casas de campo en Puerto Rico y otros lugares. Esos son costos reales. Y si sale esas fuerzas sin el resultado buscado, es decir, la salida de Maduro, eso sería muy grave para la administración. Y también, bien como dijo anteriormente, el arquitecto de la política, el secretario Rubio. Sí. Embajador Whitaker, visto de otra manera, ¿usted cree que Trump se estaría gastando la plata que se está gastando mostrando esa campaña naval y aérea de Estados Unidos? El portaaviones, el Gerald Ford, los 10,000 hombres, si no tuviera planes de meterse en Venezuela? De nuevo, Trump es impredecible, ¿no? Y nunca se puede decir nunca, pero la verdad es que
él se ha opuesto a cada intervención militar de los Estados Unidos desde Vietnam por 60, 70 años. Él no cree en ese tipo de intervención y no es por ninguna razón humanitaria o que es antiguerra, es que no ve el valor de eso. Después de la primera guerra del Golfo en Irak hace 30 años, él criticó esto que fue marcado por su éxito militar. Él criticó a eso porque no captamos el petróleo. Debíamos haber captado todo el petróleo de Irak para justificar la intervención. Además que eso, y es un punto importante, parte de la oferta política de Trump era de que él iba a terminar con las guerras de siempre, los forever wars, como en Irak y Afganistán. Intervenir ahora en Venezuela puede resultar en un compromiso más largo que se puede anticipar. Ahora bien, es importante notar de que la oposición de Venezuela, María Corina Machado, Edmundo González, ellos insisten de que eso no va a ocurrir. En el caso de la caída de la dictadura de Maduro, por su larga tradición de democracia en Venezuela, por su capital humano, rápidamente se va a solucionar la situación. Ojalá que sí, pero todas esas situaciones son bien impredecibles. Sí. Embajador, si el presidente Trump quiere hacer operaciones militares o en Venezuela o en Colombia, que también fue lo que mencionó ayer, ¿necesitaría la autorización del Congreso en Washington? Claro que sí, el War Powers Act insiste de que antes de entrar en una oposición militar de este índole, hay que buscar y conseguir la aprobación del Senado, del Congreso estadounidense. Eso ha ocurrido en otros casos, en el caso de las guerras del Golfo, en los casos de Afganistán y Irak, más recién. El argumento de Trump ahora es que no se lo necesita en este caso, porque el Tren del Agua es un organismo de terrorismo que está involucrado con el jefe de Estado ilegítimo Nicolás Maduro. Entonces, usando las facultades antiterroristas, se puede hacer lo que quieren. Eso no es consistente, a parecer no es consistente con el War Powers Act, con la ley que gobierna eso, pero dependerá de un Congreso estadounidense listo para insistir en sus derechos, cosa que por el momento no tenemos. Sí, embajador Whitaker, usted comenzando esta charla nos decía que siente que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, está arrinconado, si lo entendí bien, porque está invirtiendo mucho dinero en el despliegue militar, mostrando los dientes en el Mar Caribe al régimen de Nicolás Maduro, intentando presionarlo para salir del poder y no lo ha logrado. ¿Qué opciones tiene sobre la mesa el presidente Trump en este momento? Eso es la gran pregunta y tiene que ver con el diseño de lo que están haciendo. Es que no tienen estrategia. Lo que hay son tácticas y la táctica es de presionar. Pero si la táctica no sirve, la estrategia, la falta de estrategia le da sin oportunidades de hacer más, además que simplemente aumentar la presión y eso es la posición en que están. La existencia de esos el gran poder militar que tenemos allá se puede aumentar con palabras o con acciones. Y hasta el momento no se ha ido más allá de los golpes a los barcos que se han notado. Es importante notar de que se está resultando muy controvertido uno de esas acciones militares. Incluso un remate que se hizo en septiembre, había un golpe en contra del barco, hubo sobrevivientes y aparentemente hubo un remate, lo que es una violación de la ley de la guerra. Y hay un nivel de incertidumbre y cuestionamiento incluso entre los republicanos en el Senado acerca de eso. Eso puede ser algo que limita la habilidad de accionar en la administración Trump. Sí, embajador, una de las diferencias frente a esta campaña de máxima presión
versión 2025 frente a la de 2019 es el respaldo internacional, porque en ese momento había respaldo de Colombia y otra serie de países que no reconocían al régimen de Maduro y que estaban a favor de que Juan Guaidó asumiera el poder. Ahora, pues Estados Unidos no cuenta ni con el respaldo de los vecinos de Venezuela, que son Brasil y Colombia, e incluso han dicho abiertamente que rechazan cualquier tipo de acción militar en el vecino país. ¿Qué tanto juega en contra de una aspiración de Estados Unidos de salir de Nicolás Maduro el hecho de que Gustavo Petro y Lula no estén de acuerdo con esta campaña? Tiene toda la razón, es un buen análisis. Y se puede añadir la reticencia por parte de nuestros aliados europeos en eso también. Se ha notado que Gran Bretaña y otras naciones han dicho que no van a querer que su inteligencia, su información sea fuente para las acciones militares que estamos tomando ahora. Y bien es cierto que tenemos dos presidentes distintos ahora que en el 19. Obviamente en el 19 dos presidentes muy inclinados a ayudar a Estados Unidos y ahora son contrarios, son gente de otra parte del espectro político. Pero a la vez no importa tanto porque Trump está muy inclinado a hacer acciones independientes sin nada de respaldo.